El día de hoy aprenderemos a hacer conservas de tomate. Quédate conmigo y vamos a la receta. Los ingredientes son, aquí yo tengo 18 kilos de tomate. Estos tomates los lavé perfectamente bien. Vamos a ver cómo es el procedimiento de lavado. Ya están lavados con agua y jabón. Ahora le voy a agregar unas gotitas de desinfectante. Es muy importante que si estás comprando tomates de invernadero, le agregues unas gotitas de desinfectante. Pero si estás comprando tomates de granja, de agricultura, de agricultores grandes, es importante que los laves con unas gotas de limón, vinagre y jabón para que se caigan todos los pesticidas. Estos que yo tengo aquí son de invernadero. Aquí los vas a dejar reposar por lo menos unos 10 minutos y vas a proceder a estarlos secando uno a uno. Ya están perfectamente bien lavados y desinfectados. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Vamos a ocupar 15 piezas de frascos ya previamente esterilizados. Son para 1 litro. Vamos a hacerle una incisión en forma de cruz. En esta forma. Como puedes observar, a mí me gusta hacérsela amplia para que al momento que yo jale esta cascarita sea más fácil quitársela. No debe de ser muy profunda, solamente por encima. No vayas a llegarle mucho a donde está la semilla porque entonces se te va a desbaratar el tomate a la hora de cocinarlo. Tu cuchillo debe de estar lo suficientemente filoso para que nada más al tacto marque. Ya terminé de marcar todos los tomates. Ahora los vamos a llevar a unas ollas con agua lo suficientemente caliente. Ahí van a estar aproximadamente nada más unos 10 minutos. Como puedes observar, el agua está súper caliente, casi a punto de romper el hervor. Es cuando vamos a agregar los tomates. Los dejarás 10 minutos a partir de que estos rompan el hervor y le apagarás. Ya pasaron los 10 minutos. Les vamos a drenar el agua y vamos a empezar a quitarles la piel a cada uno de los tomates. Como puedes observar, mira, se le cae muy fácil. ¿Ves? Vamos a quitarle la cáscara a todos los tomates. Aquí voy a empezar a agregar ya mis tomates pelados. Recuerda que no vas a tirar la cáscara, la vamos a ocupar. Porque de ahí vamos a sacar salsa katsun. Te dejaré el link del lado derecho superior para que vayas a ese video. Miren qué bonito se despega la cascarita. Y ya luego se les va a quitar el pedúnculo. Esto. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Ya terminé de pelar todos los tomates. Fue muy sencillo porque la verdad ese tomate de invernadero está muy bien. No me imaginé que este tomate hubiera diferencia en el tomate común que siempre compro, que es cualquiera, digo, el que sea, ¿no? Que esté barato. Pero este de invernadero salió muy bien. Le quité fácilmente a toda la cáscara. Y aquí quedó la cáscara. Como puedes observar, no la tiré. Mira qué cantidad es. De aquí vamos a sacar la katsu. Ahora lo que sigue es quitarle el pedúnculo a todos los tomates. Vas a agarrar tu tomate y le vas a quitar el pedúnculo que es esta cosita de aquí. Yo tengo este aparatito que la verdad me ayuda bastante. Algo que te quiero comentar es que el caldito que suelte los tomates a la hora que le estés quitando el pedúnculo, no lo vayas a tirar porque es lo que nos va a servir para poder rellenar nuestros frascos. No pueden quedar los tomates en pieza, en bola así, sueltos, sin nada de líquido. Deben de estar cubiertos con su propio jugo. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Pues ya terminé de quitarle los pedúnculos a todos los tomates. Como puedes observar, aquí los puse.
Al momento que le estuve quitando el pedúnculo, puedes ver que en el fondo hay suficiente agua. Esto lo soltaron los tomates a la hora que les estuve quitando el pedúnculo. No lo vayas a eliminar porque es lo que nos va a ayudar a rellenar nuestros frascos una vez que hayamos metido los tomates. Recuerda que no deben de quedar burbujas de aire y que deben de estar bien compactados los tomates. Y los vamos a terminar de rellenar esos huecos que queden entre ellos con este jugo que soltaron los tomates. Aquí ya tengo los frascos previamente esterilizados. Ya están listos para que yo empiece a envasar. Les voy a quitar la tapita que ya, como te comenté, están esterilizadas. No hay que contaminarlas con nada. No las vayas a tocar por dentro. Aquí yo ya tengo unas tenazas, las cuales están esterilizadas. También esterilicé mi equipo para poder envasar. Vamos a ir poniendo los tomates. Quiero que observes bien todo. Hay que tener bastante higiene al estar haciendo el envasado. Todo debe de estar esterilizado, perfectamente limpio, más que nada. Vas a ir acomodando tus tomates. Esta pinza que tengo está esterilizada. De preferencia de los tomates agarras uno grande, uno chico. Uno grande y uno chico, para que se vayan acomodando en el frasco. Y aprietas. Vamos a agregar este pequeñito, porque cabe uno más. Como puedes observar, hay burbujas de aire y le falta el caldo, el juguito del tomate. Vamos a rellenarlo con el jugo del tomate que tenemos ahí. Recuerda que debe de estar el tomate completamente cubierto con este caldito. Ya quedó bien cubierto. Los empujo para que salga totalmente el aire. Con la reglita me voy a ayudar a que ya las últimas burbujas suban. Ahora sí, ya quedaron completamente bien tapados. Y vas a poner la tapa. Recuerda que está previamente esterilizada, no está dañada, no está golpeada, está enterita nueva. Vamos a moverla tantito para que se desbaraten las burbujas que este llegue a tener. Y vas a cerrar. Y vas a apretar. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Pues ya terminé, como pueden observar. Salieron 15 frascos de tomate. Puedes personalizar tus etiquetas. Ponerle la fecha del día de hoy. Estas conservas te pueden durar hasta 3 años. Haciendo bien el alto vacío. Si tú lo haces mal, es obvio que se te van a echar a perder. Tienes que verificar tapas, tienes que verificar frascos que no estén abollados, las tapas que no estén rotas, que no estén lastimadas. Vamos a ponerlos ya a que se empiece a hacer el alto vacío. Yo ya tengo precalentándose 2 ollas vaporeras donde voy a empezar a agregarlas. Y ahí, a partir de que empiecen a hervir, vamos a contar media hora. Con estas tenazas vamos a empezar a agregar los frascos. Deben de estar completamente bien cubiertos de agua. Lo genial de hacer estas conservas es que no llevan conservadores y que pueden estar hasta 3 años a 5, siempre y cuando estén en un lugar fresco, oscuro. Estas burbujas que tú alcanzas a ver que le están saliendo a los frascos es normal, está sacando el oxígeno o el aire que nuestras conservas tienen. Y las vas a tapar. Como puedes observar, ya empezaron a hervir. A partir de ahorita vamos a contar media hora. Ya pasó la media hora, le vamos a apagar.
Aquí los vamos a dejar 10 minutos a que la temperatura baje un poco para poderlos sacar, voltear y estos agarren el alto vacío. Ya saqué todos los frascos. Les quise mostrar para que recuerden que es importante darles el último apretón porque suelen aflojarse. Si tú no las aprietas bien, les va a entrar oxígeno y se te van a echar a perder. Una vez que ya la hayas apretado bien, las vas a voltear para que se empiece a formar el alto vacío. Las limpias porque tienen agua. El agua aquí es muy sarrosa. Aquí las vas a dejar reposar por lo menos unas 24 horas. Ya estamos al otro día. Pasaron 24 horas y ya los volteé. Como puedes observar, la tapa se ve sumida. Si tú la aprietas hacia abajo, no hace clic, 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 clic. Normalmente, cuando tiene aire un frasco, tiende a sumirse y a regresarse. Y en este caso todos se ven sumidos y no se te va la tapa para arriba. Pues ya quedaron nuestras conservas de tomate listas. Les pusimos la fecha y recuerden que dura de 3 a 5 años. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. Es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.